Hace silencio. No le va a responder el hombre. Como que se está conteniendo. Piensa en nada, dice, tenés que estar pensando en algo. Tal como lo cortés. Tal como lo cortés no quita lo valiente. Así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los domingos, de 2:30 a 4:30 de la tarde, aquí, en la 107.3 del dial de la FM de Oviedo, en la Radio Cuca, por supuesto. También puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. ¿Sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos. Esto es La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para encontrarse otro domingo con ustedes, en distintas partes del mundo, o quizás en otras galaxias también, quién sabe. Quizás veo que hay esas repetidoras que uno dice, bueno, se emite en tal lugar, pero bueno, lo repite tal emisora o lo propaga un poco más. Bueno, quizás esté resonando este programa a lo largo de toda la Vía Láctea y quizás en zonas aledañas también, alrededor. Y seres quizás que tengan, no sé, más de una cabeza o que carezcan de cabeza por completo y oigan el programa, no sé, por ósmosis, quizás estén atentos
a estas emisiones, atentos a captar lo que se va diciendo. Así que bueno, maravillémonos con las bondades de la ciencia moderna. Vaya a saber quién puede estar escuchando esto y qué opiniones puedan tener. Y bueno, aprovecho a hacer un comentario como si fuera una especie de nota editorial de la semana pasada. La semana pasada aquí en La Espada de Damocles desarrollé un tema que lo titulé Breve Guía para comprender a los argentinos. Fue un programa que obviamente levantó una gran polémica, era de esperarse también, porque pretendí a lo largo de ese programa desarrollar la razón, la causa, ¿no? la génesis del comportamiento de los argentinos, en general de los latinos, y no me limité a Latinoamérica, sino a lo que es lo latino dentro de Europa, que eso incluye a los españoles, a los portugueses, a los italianos, y bueno, tiene que ver con ese espíritu un poco caótico que caracteriza al mundo latino, que no deja de tocar a los españoles, porque así como cita en el programa, a los españoles se los ve fuera de España como por lo menos mucho más inconsistentes, inciertos, más difícil de calcular cuál va a ser su reacción comparado como por ejemplo con un alemán o con un qué sé yo belga. Ni hablar de los países todavía más nórdicos, que tienen fama de ser muy estrictos, muy ordenados. Y a medida que vamos hacia las colonias de España, Portugal también, como es Brasil, encontramos que ese caos se vuelve exponencialmente mayor. Y bueno, el caos de Latinoamérica es un caos obviamente notorio. Y ese caos se refleja en la cultura, se refleja en la manera de ser, en la manera de hablar, en la manera de actuar. Y lo que dejé de citar el otro día, simplemente por haberme olvidado de tocar el tema, es que este tipo de caos, este tipo de desorden o cualquier tipo de caos genera cosas nuevas, siempre. Si yo, por ejemplo, me levanto a la misma hora cada mañana, como a la misma hora, trabajo en el mismo horario, ceno a la misma hora, tengo un protocolo para todo, difícilmente entre algo nuevo a mi vida. Y sí, voy a ser más confiable, sí voy a ser una persona más ordenada, más responsable, sí voy a poder sistematizar mi eficiencia y voy a ser muy eficiente, pero no voy a cambiar, no voy a hacer nada nuevo. Como ese hombre que, por ejemplo, contaba, creo que era Antonio de Melo, que una vez un norteamericano se acercó a un mexicano en una feria de México y este hombre era carpintero, fabricaba sillas, mesas y estatuillas y todas cosas de madera. Y entonces le gustó al norteamericano una silla y le preguntó al hombre, dice, escúcheme, dice, ¿cuánto vale esta silla? ¿Cuánto cuesta? Y el hombre le respondió, el mexicano, dice, esa silla, dice, 10 pesos. Bueno, dice el norteamericano, yo quiero que me haga 5 sillas como esta. ¿Cuánto me cuesta? Y dice, 80 pesos. Dice, ¿cómo 80 pesos? Si una silla me cuesta 10 pesos, 5 sillas me tiene que costar 50. Inclusive me tiene que hacer una rebaja porque le estoy dando trabajo. Y entonces el mexicano le dijo, sí, dice, pero ¿quién me paga a mí el aburrimiento de hacer 5 sillas iguales? Esa es la mentalidad latina. Es la mentalidad del cambio, la mentalidad de la insatisfacción permanente, la de no quedarse con algo todo el tiempo. Y si a eso le sumamos en América del Sur y del Norte también, obviamente, por ser colonia y por ser una especie de crisol de razas, la pluralidad lo que hace es que uno no se provincialice, no tenga un horizonte que le llega hasta la punta de la nariz y nada más, sino que descubra que existen muchas otras maneras de vivir. Y bueno, en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, y también sucedió no en toda Argentina, sino en Buenos Aires, en la zona del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sucedió un aluvión de culturas que se entremezclaron, y eso hace que las personas que vivan ahí, sí es cierto, como yo contaba, carecen de identidad, viven en una especie de inseguridad de quién soy yo, y eso obliga a veces a desarrollar una especie de superego, ¿no? Que compense
esa sensación de no pisar sobre un suelo sólido, pero a su vez da una apertura. Por eso el libro sobre el que basé el programa anterior, el de Marco Saguini, se llamaba El atroz encanto de ser argentino. Es decir, no solo es atroz, sino también encantador. Y la maravilla es esa. Yo como argentino soy una persona que difícilmente me pueda sentir como perteneciente, como parte integrante pero sólida de una religión o de una manera única de ver las cosas, unívoca. Por el contrario, voy a tener siempre ese ¿y si? ¿Y qué pasaría si hago tal otra cosa? ¿Y si lo veo desde este otro ángulo? Entonces eso da una pluralidad también de enfoques, una pluralidad de vías para llegar a quizás caminos, a metas parecidas. Es decir, mientras que alguien que se crió con un pasado muy claro y sabe que desciende de los celtas o de los germanos o de los antiguos chinos o de lo que fuera, tiende a seguir las tradiciones acostumbradas y a pensar en unidad, a pensar en una religión, una nación, un destino. Bueno, aquí no. Latinoamérica es justamente la pluralidad. Y es tan necesaria esa pluralidad como lo es esta, no sé cómo llamarle, sólida visión de las cosas que pueda tener, por ejemplo, Europa, en el sentido de saber cuáles son sus raíces y por lo tanto cuál es su futuro, su destino. Entonces ese es el encanto de Latinoamérica y, entre otras cosas, el de los argentinos. Cuando dije al final del programa que me hacía referencia a una alumna en la semana, me dijo que era fuerte esa frase de que si se encuentra por la calle con un argentino, que lo evite, que tenga cuidado. Quizás eso me refería a los europeos, que dado a su modo de conducirse ordenado, responsable, mucho más rutinario que Latinoamérica, el contraste, el choque entre ese europeo acostumbrado al orden, a la eficiencia, a la responsabilidad, a cumplir las promesas, se encuentra con un latino que viene de un mundo donde, como acabo de citar, todo es más caótico, todo es completamente desordenado, donde las cosas se reparan con lo que se tiene y se trata de salir a flote de la manera que sea. Bueno, ese contraste produce del lado de los europeos una especie de sensación de caos excesivo, de no saber por dónde entrarle, por dónde agarrarlo a esa persona que llega del otro lado del mar, y de parte del que llega, del latino, una sensación de que es una sociedad demasiado monolítica, demasiado sólida, y bueno, que puede aprovecharse de esa solidez de muchas maneras, sintiéndose mucho más aliviado del caos de donde venía. Y por esa razón genera la faceta de lo que se llama el chanta, el que engaña, el que es ventajero, el que aprovecha la situación cómoda que ahora le toca vivir. Pero bueno, en muchos casos hay el cambio de chip, el cambio de programa mental, y poco a poco ese que llega empieza a adaptarse a la nueva cultura y poco a poco vuelve a ser un integrante de esta cultura europea, pero con los aires nuevos que provee quizás la mentalidad latina. Esto era lo que me faltó decir la otra vez, no porque no quisiera, simplemente porque olvidé citar este aspecto, o estaría cansado luego de desarrollar todo el programa. Pero quiero dejar claro eso, en ningún sentido digo que los argentinos sean ni malas personas ni nada, nada así, sino simplemente que el choque de culturas entre lo latino y lo europeo genera esa sensación, genera ese choque fuerte. Y para los que estamos como inmigrantes viviendo cómodamente aquí en Europa, cuando vemos llegar a uno de nuestros compatriotas que todavía viene arrastrando esa mentalidad como de la ventaja, esa mentalidad de la supervivencia, lo miramos dándonos cuenta de que no hace falta vivir de esa manera aquí y que puede ir aflojándose, y nos da pena cuando vemos que no lo hace y que sigue como si todavía estuviera en ese otro lugar. Yo abogo por el cosmopolita, aquella persona que es habitante del mundo y no
aquel que es tan provinciano que dice yo si no estoy en mi tierra no existo. Me gusta esto de la interculturalidad, no de unificar todo y hacer una especie de miasma donde todo es lo mismo, sino de saber que soy latino y que tengo una raíz así, que soy exactamente igual a ese argentino que usted ve por la calle. Al igual que el mexicano es igual que al mexicano que usted ve por no sé, un documental de México o que se lo cruza en su ciudad. Es igual, aunque con detalles diferentes. Es decir, se van matizando, se van cambiando algunas cosas y se convierten a su vez de a poco en ventajas. ¿Por qué digo ventajas? Porque siempre lo diferente aporta algo nuevo y ese algo nuevo puede ser una cosa maravillosa, porque a una cultura ordenada como la alemana, que venga un español, como sucede ahora mismo que muchos españoles van a estudiar a Alemania con el fin de poder trabajar también, eh, bueno, al principio al alemán le parecerá horroroso el español, porque lo verá totalmente incumplidor, inconsistente, superficial, desordenado, pero con el tiempo ese español que se va adaptando no dejará de ser en sus tuétanos español, pero aportará algo que el alemán nunca podría traer a su país. Y bueno, eso son cosas positivas, pienso, y cosas nuevas. De la misma manera ocurre con los argentinos. Así que, por eso yo decía, si se cruza un argentino, sepa que detrás de toda esa soberbia y esa aparente arrogancia, hay una persona que está insegura. Y una inseguridad que es innata, no la va a cambiar nunca, pero le permite algo que otras culturas no pueden. Usted imagínese una cultura que fuera creada ayer, ¿no? Ayer mismo se inventó una cultura nueva. Agarraron gente de todos los países y lo metieron, no sé, en la luna. Y ahora los habitantes de la luna, los lunáticos, digamos, intentan crearse una identidad. Bueno, no la tienen, es la identidad conjunta, es una identidad sin identidad, pero a la vez es algo que ningún otro tiene. Y ahí está el encanto, además de la atrocidad. La atrocidad es decir, todos tienen identidad menos yo, pero bueno, ese es el encanto. Es algo único, algo improbable, algo que no puede ocurrir en otros lares y que sí puede entonces, cuando se dispersa por el mundo ese argentino, derramar justamente esa capacidad como ecuménica de unificar, no en el sentido de mezclar, sino en el sentido de aportar distintas visiones, ¿no? Esa posibilidad única de decir soy comunista y a la vez soy capitalista, soy creyente y a la vez soy ateo, soy cristiano pero también soy budista, cosa muy común en la Argentina. Entonces, ese tipo de cosas me parecen cosas muy valiosas. Lamento a aquellos oyentes que escuchando el programa pensaron que fue muy crudo o que destacó demasiado los costados difíciles, pero mi intención era que el argentino, incluido yo mismo, que hice esa investigación con el fin de conocer mis raíces, entender por qué soy así, por qué somos así como cultura, no como persona solamente. Y me parece muy valioso. Así que no me retracto en absoluto de lo que dije la semana pasada, pero sí agrego este condimento encima. Y vamos a escuchar ya para dar paso al tema de hoy, que le cuento cuál es. El tema de hoy son los pecados capitales, porque me he dado cuenta que los oyentes de este programa son tremendos pecadores. Así que con el fin de redimirlos vamos a incursionar en lo que son los 7 pecados capitales para que sepa en qué se está metiendo. Así que vamos a escuchar un tango de Carlos Gardel para consustanciarnos con el programa anterior de la semana pasada, donde hablamos del tango y la figura de la madre, ¿se acuerda? Bueno, esta es el canto a la madre de Carlos Gardel, la voz, el zorzal criollo, la voz del tango por excelencia. Ahí va. Y enseguida volvemos.